Ya no soy feliz haciendo arquitectura. ¿Cuántas veces no sentí y pensé esa frase? Ya no soy feliz haciendo arquitectura. Me pasó comenzando mi carrera en arquitectura. Yo entré en la universidad en el 2004 y en el 2006 me separé por 6 meses de la carrera porque no estaba seguro si quería trabajar en arquitectura. Y me arrepentí inmediatamente porque pasé la inscripción de la universidad y tan solo una semana después ya estaba arrepentido porque era una crisis de identidad y después me incorporé otra vez a la universidad. Ese fue un momento en el que dudé si yo iba a trabajar en arquitectura, pero recién estaba comenzando en mi carrera. Conforme han ido pasando los años, recuerda que entré en la universidad en el 2004, uno empieza a trabajar en arquitectura. Yo comencé haciendo renders y planos para profesores de la universidad, que fueron los primeros que me dieron trabajo. Luego empecé a hacer renders y 3D y animaciones y ayudar a los tesistas de grado y a las personas que estaban haciendo su entrega final de taller. Para defender ese semestre, yo hacía esos renders, yo hacía las animaciones, yo hacía los videos y en ese momento, me acuerdo en aquella época, yo estaba introduciendo una tecnología nueva en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Estaba introduciendo una nueva tecnología que yo los llamaba órbitas, que eran fotografías 360 que tú podías recorrer para ver por dentro. Eran básicamente un panorama 360, pero en ese momento no se llamaban panoramas 360. Era una tecnología relativamente nueva y de hecho la única aplicación que podía reproducir ese tipo de imágenes era QuickTime, que era un reproductor de video que tenía Mac y tenías que instalar una versión en PC. Entonces yo me encargaba de eso. Yo tenía que hacerte los renders, yo tenía que hacerte las animaciones, te ayudaba con las imágenes finales para tus láminas de entrega final de semestre o de tesis de grado. Luego tenía que hacer las imágenes estas 360 y además instalar el QuickTime en tu computadora para que al momento de defender tu entrega final de semestre o de tesis de grado, ya estuvieran todos los panoramas precargados y tú pudieras ir recorriendo el espacio, abriendo cada uno de los reproductores que estaban abiertos, minimizados en la computadora, porque no había forma de enlazarlos por dentro en ese momento. Luego apareció Pano2VR, luego apareció una herramienta que se llamaba Roundme, esas vinieron más adelante para poder conectar los panoramas internamente. El caso es que esos fueron mis primeros trabajos. Después salí a la calle y conseguí un empleo en arquitectura. Yo tuve muchos empleos. Yo he sido repartidor de flores, repartidor de pan, he trabajado como taxista, por mencionar algunas cosas. O sea, he hecho bastantes cosas muy, muy extrañas. Y concentrándome únicamente en los empleos de arquitectura, mi primer empleo fuera de la universidad fue como una persona que restauraba planos en una oficina de impresión de planos. Era un centro de copiado gigantesco, se hacían copias de cualquier tipo, pero había un segundo piso en ese edificio y ese segundo piso era el de arquitectura. Y arquitectura y diseño. Entonces yo trabajaba junto a dos diseñadores que les mandaban a hacer flyers, etcétera. Y mi único trabajo allí era restaurar planos viejos, porque llegaban muchas personas con planos de catastro marrones, deteriorados, que el papel casi que se deshacía. Y mi trabajo era escanearlos lo más pronto posible para respaldarlo a nivel imagen y luego crear una versión clonada en DWG en AutoCAD y entregarles el archivo a estas personas para que ahora tuvieran una versión lista en Catastro y un plano que pudieran reimprimir todas las veces que les hiciera falta. Y ese fue mi primer trabajo. A partir de allí fui trabajando en algunas escenas 3D, después trabajé para la oficina de un arquitecto que también fue un profesor de la universidad, del cual aprendí muchísimo. Comencé como dibujante en esa oficina, luego hice renders, luego fui jefe del departamento de diseño de esa oficina, luego renuncié y me fui por mi cuenta y fui trabajando y fui trabajando. Y hasta ese momento yo nunca dudé de mí mismo en arquitectura. Nunca dije, no soy feliz haciendo arquitectura. Y de repente cuando yo dejo este empleo y empiezo a emprender por mi cuenta, lo hago con la seguridad que lo hace todo el mundo. Cuando te das cuenta de que, me salió un trabajo por fuera y me salió otro trabajo por fuera y tú dices, si hago más trabajo de esto por fuera, yo voy a poder ganar más dinero. O yo estoy haciendo este trabajo para mi jefe y él está ganando mucho más que yo. Tal vez si yo lo hago por mi cuenta, voy a poder ganar lo mismo que está haciendo el jefe. Y no voy a tener que trabajar tanto, voy a incluso trabajar menos.
Y esa fue mi idea. Obviamente no puedo estar más lejos de la realidad porque cuando nosotros somos empleados no vivimos la experiencia de un jefe en arquitectura. El jefe es el que tiene que estar buscando los contactos, que tiene que tener las reuniones, que tiene que conversar con la gente, que tiene que ser sociable, que tiene que traer el proyecto, y nosotros los que estábamos en la oficina de dibujo éramos los que dibujábamos y nos comíamos todo el ejercicio o el desarrollo concreto del proyecto. De hecho, ese jefe que yo tuve, mi primer jefe puntual en una oficina de arquitectura, es un profesor de la universidad, Mario Biancardi. Si lo está viendo, un abrazo gigantesco a Mario porque le agradezco mucho por esta lección que me enseñó. Mario nos decía, el profe nos decía que él salía a la calle a buscar los chivos y nosotros teníamos que despellejarlos. Esa era una frase. Entonces él salía y tenía reuniones con las personas y tenía que tener comidas, etcétera. Salía para hacer sociedad, para hacer contactos, para hacer networking. Ahora tomo conciencia de eso, pero en el momento no me parecía. Me parecía que él se iba de la oficina y simplemente regresaba. Mentira, estaba buscando empleo, estaba buscando trabajo. Trabajo para él y obviamente trabajo que nos iba a pagar nuestro salario también. Y llegaba con estos proyectos y nosotros teníamos que hacer los dibujos, los planos, y luego corregirnos con él, luego firmar los planos, todas estas cosas, ¿no? Y yo no sabía esa lección. Entonces cuando salgo por mi cuenta, me doy cuenta que, yo tengo que buscar los clientes. No es suficiente la reputación que yo me había hecho en la universidad. Los clientes que me van a pagar bien no estaban en la universidad. Algunas de esas personas a las que le hice tesis finales de grado se graduaron y consiguieron empleo o empezaron a emprender por su cuenta. Y los primeros trabajos que tuvieron en la calle, que les pagaron mejor, me contrataron a mí para yo poder hacer esos trabajos también. Entonces, de cierta forma, lo que sembré en la universidad de ayudar a entregas finales de taller o entregas finales de tesis de grado, me ayudó y me dio trabajo durante un tiempo porque esas personas ya estaban graduadas y volvieron a confiar en mí porque yo les pude resolver su problema en ese momento. El asunto es que empieza esa presión de que tienes que salir a buscar clientes. Los clientes no van a llegar solos, pero yo en ese momento yo pensé que los clientes llegaban solos, que con mi reputación era más que suficiente. Y la verdad es que no. Entonces ahí empieza eso de, tengo meses buenos y meses malos de ingreso, me va bien y me va mal. Y fue cuando la primera vez yo dije, en ese momento no había pensado de que soy infeliz en arquitectura, sino, esto es más difícil de lo que yo pensaba. Es más difícil traer clientes de lo que yo pensaba. Entonces me empieza a ir bien, me empieza a ir mal y aparece uno de mis mejores amigos con los que estudié desde pequeño. Somos mejores amigos desde que tenemos 6 o 7 años. Nos separamos un tiempo de infancia y luego nos reencontramos en la universidad. Y él me dice, oye, ¿por qué no nos asociamos? Vamos a asociarnos, yo tengo un espacio, tengo la oficina. Yo le di clases de 3D y de renderizado, solo que yo tenía más experiencia en eso y él me dice, vamos a hacer algo, yo pongo el lugar, traemos aquí los clientes, aquí vamos a cerrar los proyectos, tú tienes más experiencia con los renders, vamos a hacer eso y ponemos un monitor al lado del otro y yo voy aprendiendo contigo para que los dos estemos a un muy buen nivel y podamos hacer todos los trabajos. Y efectivamente así empezamos a trabajar. Entonces tener ese lugar físico representaba un montón de gastos. Había que pagar más luz, agua, etcétera, pero afortunadamente eso lo ponía él como socio. Nunca me enfrenté a esos gastos, pero ahora tomo conciencia de que esos gastos existieron. El asunto es que mientras estábamos trabajando juntos, había mucho ánimo, estábamos monitor a monitor, espalda, hombro con hombro, estábamos trabajando full, le poníamos muchas ganas, pero batallábamos un poco con los clientes. Él fue una de las personas que me decía, Govinda, tú sabes mucho y estás cobrando muy barato. Debes empezar a cobrar más. Hasta ese momento algunas personas me lo habían dicho, pero yo no lo había vivido. Hasta que empecé a trabajar con esta persona. Cuando llegó el primer cliente potencial, yo le dije, mira, vamos a cobrar, no sé, $100 por esto, por darte un precio. Pero lo dije en privado, no se lo dije en frente del cliente. Y él me dice, ok, si eso es lo que tú querías cobrar y eso es lo que estabas cobrando antes, vamos a poner un nuevo precio. Porque tú lo que haces debes cobrarlo mejor y además ahora somos dos. Y recuerdo que subimos el precio muchísimo. Era como pasar de 100 a 450 o hasta 500, algo así. Era un monto muy, muy grande. Grande para mí en ese momento. Y yo pensé que no lo iban a aceptar y me daba miedo. Pero dije, no pierdo absolutamente nada porque si me dicen que no, entonces yo puedo bajar el precio otra vez y llegar a donde estaba, que eran más o menos los $100 que quería cobrar.
Resulta que pasamos el precio y se aprobó. Y además se aprobó sin mucha negociación. O sea, no es que es que hazme un descuento. No, lo aprobaron casi de inmediato. Quiere decir que incluso estábamos cobrando muy por debajo de lo que esta persona pensaba que iba a pagar. Entonces aprendí esa lección y en ese momento me animé muchísimo. El asunto es que para ese momento empieza la crisis en Venezuela. La crisis de la devaluación. Por ahí hay una historia de que yo tenía un coche, un vehículo, que me costó un montón de dinero comprarlo y repararlo porque me vendieron un calambre. Pero ya cuando por fin funcionaba, lo tuve que vender porque yo quería viajar al exterior. Y recuerdo haberlo vendido el día 1, por ejemplo, hoy. Y 2 días después hubo una devaluación a la mitad, o sea, al doble del precio del dólar. Y mi coche, o el dinero que yo había recibido del coche, ya valía la mitad de lo que yo había vendido. Obviamente yo no tenía cómo saber eso, pero la devaluación me pegó mucho y me afectó. Entonces yo decido ir al exterior y regreso. Y luego decido irme a España. Y ahí es cuando empieza el desenamoramiento en arquitectura. Y no porque sea culpa de España, sino porque migro de mi país buscando nuevas oportunidades de ingreso, mejores oportunidades de ingreso y me voy a España. Concretamente en Barcelona, que es donde tenía familia, pero no llegué directo a Barcelona, estuve un tiempo en Reino Unido, un tiempo muy pequeño en Reino Unido, lo suficiente como para vivir una experiencia de trabajo bien desagradable buscando empleo en Reino Unido. Terminé en Barcelona, empiezo a trabajar, empiezo a buscar matar tigres, como decimos en Venezuela, haciendo este trabajo aquí, este trabajo acá. Y de repente me empieza a ir bien y luego entro en un bajón horrible, un bajón incluso que me afectó a nivel personal. Estaba deprimido, me sentía un poco, sí, me sentía un poco empujado hacia abajo. Y a nivel creativo también yo estuve pasando por un bajón importante. Entonces en esa depresión, en ese bajón, en ese no tener ingresos también fue cuando yo primera vez ya con seriedad pregunté o me dije a mí mismo, no soy feliz trabajando en arquitectura. Esto quizás no es para mí, quizás debo hacer otra cosa. Luego seguí trabajando en otras cosas, fueron apareciendo algunas oportunidades, conocí a Raúl en España, Raúl un gran amigo ahora en Cataluña, en Barcelona. Con Raúl pude asociarme porque también sentí mucha dificultad en España, al menos en Cataluña pasaba así que no me querían contratar por mi acento latinoamericano, entonces al asociarme con Raúl, Raúl era el que tenía las reuniones, él podía hablar catalán, él tenía acento español y cuando llegábamos ya a la reunión, él hacía como la introducción y luego yo entraba con mi acento normal a terminar de cerrar el cliente y el proyecto. Y eso no funcionó, de hecho, con Raúl es que alcancé mi récord. Junto con él, entre los dos, llegamos a cobrar más de 5.000 euros por un solo render. Por un solo render. Entonces, naturalmente, en ese momento, eso fue ya para mi etapa final en España, pudimos cobrar eso, nos repartimos el dinero, yo pude pagar unas deudas, terminar de pagar una portátil que había comprado y dejé España y me regresé a Venezuela y me regresé con cierto dinero ahorrado. Estuve unos meses en Venezuela y fue cuando decidí venirme a México. Cuando regresé a México y que llego a México llegué con $80 en el bolsillo. Es lo único que tenía. Me empezó a costar un poco otra vez y otra vez reinventarme, otra vez empezar a darme a conocer. Y eso que tenía el canal, las redes sociales, la gente conocía quién era Govinda, pero Govinda a la hora de enseñarte a hacer renders, pero no a la hora de que confíes tus renders de arquitectura o tu publicidad de arquitectura. Y llega el momento otra vez de pensar, no soy feliz haciendo arquitectura. Pues nuevamente otra vez después meses malos y meses buenos de ingresos hasta llegar al COVID, a la pandemia. Yo llegué a México en el 2015. Pandemia fue 2019-2020. Hasta ese momento era un poco irregular, pero ya antes de la pandemia ya a mí me estaba yendo mejor acá en México. Luego llega la pandemia, todos los negocios de arquitectura se van al piso y afortunadamente yo había aprendido a hacer sitios web y mientras todos los negocios de arquitectura se fueron al piso yo pude seguir manteniendo mi casa con los ingresos de poder aprender a hacer páginas web de arquitectura o de otro tipo. Y afortunadamente esos ingresos llegaron a la casa y en la casa no faltó nada y no nos afectó duramente la pandemia. Pero después de la pandemia había un boom
de publicidad en arquitectura, había un boom de proyectos y por más que yo lo intentaba, no cerraba buenos proyectos. Sentía que estaba poniendo demasiada energía y que no estaba cerrando los clientes, la gente no confiaba en mí. Era raro, era extraño, fue como un bache. Y un bache en el que empecé a entrar sin querer como en una espiral y obviamente me sentía cada vez más deprimido y yo mismo me estaba reforzando esta idea negativa y cada vez bajaba en la espiral y bajaba en la espiral a pesar de que ya estaba casado con mi esposa, ya estábamos juntos, me empecé a deprimir muchísimo. Y recuerdo haberle dicho a mi esposa, no sé si quiero seguir haciendo esto. A lo mejor lo que quiero hacer es lo otro que a mí me gusta, que es hacer recetas. A mí me gusta mucho cocinar y dije, a lo mejor cierro todo, me pongo a hacer recetas de cocina y sé que en algún momento alguien me va a pagar por las recetas y eso me va a dar dinero y ya está. Lo pensé en algún momento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A lo mejor no te ha pasado. A lo mejor no has sentido esa cosa que viene dentro que tú dices, wow, no soy feliz haciendo arquitectura. A lo mejor no te ha pasado y te va a pasar en el futuro. Ojalá no te pase. Pero probablemente no te pase ahorita y en el futuro lo veas muy difícil. O te llegas a cuestionar o dudes de ti mismo. O a lo mejor estás viendo esto y ya te pasó. Y lo dejaste atrás y pudiste superarlo. O estás viendo esto y estás pasando por ese momento en el que tú dices, wow, vivir de la arquitectura es complicado, es difícil. No sé si pueda vivir bien de esto que vamos a hacer en arquitectura. Así que este es mi consejo para ti en esta situación. El primer consejo que te puedo dar es rodearte de mejores personas, de las personas correctas a tu lado. Cuando uno entra en este bucle de depresión en el que no sientes que hay una salida, que estás ahogado, que estás estancado en arquitectura, que todo es muy difícil, uno mismo se está cobrando y se está dando el cambio todo el tiempo. Toda esa discusión ocurre dentro de tu cabeza todo el tiempo. Vas para adelante y vas para atrás y eso no lo estás sacando de tu cuerpo. Tú mismo te juzgas a ti mismo, tú mismo te criticas a ti mismo, tú no eres suficiente en base a tus propios estándares y una presión que tú mismo te pusiste. Entonces, si tienes una pareja, en el caso de mi esposa, novia, esposa, esposo, pareja en general, es el momento de que te abras con esa persona y busques apoyo. Y le dices, mira, me estoy sintiendo de esta forma, necesito que me apoyes, que cuando me veas bajito me empujes hacia arriba, que me animes, que tratar de no criticarme por otras cosas, sino felicitarme por cosas que me ayuden a sentirme mejor. Y también las amistades. Si tú te rodeas de personas que beben, que fuman, que siempre están de fiesta y que su único objetivo es andar en ese estado, pues naturalmente esas son las referencias que tienes al lado. Y por ahí hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo te digo que es lo mismo. De hecho, nosotros, sin querer, los seres humanos nos vemos muy influenciados por esa compañía que nosotros tenemos al lado. Ese amigo tóxico que tenemos o ese amigo que siempre tiene más que nosotros y nos comparamos siempre con esa persona porque queremos tener lo mismo o más de lo que tiene esa persona. Y no lo admiramos, sino que es como una envidia o un recelo o un resentimiento de que quizás ellos tienen más con menos esfuerzo y uno tiene mucho esfuerzo y te estás partiendo el trasero y todavía no tienes ni la mitad de lo que esas personas están consiguiendo. Entonces es limpiar un poco ese ambiente. Apoyarte de las personas correctas. Si estás buscando un sitio donde te puedas apoyar con esas personas correctas, aquí voy a hacer una promoción entre comillas. Yo hice una comunidad de School, que es una plataforma que te permite crear comunidades, que se llama el 1% de arquitectura. Es una comunidad gratuita, no tienes que pagar nada para entrar. Es para que entres con otras personas que tienen el mismo deseo que tú. Superarse, conseguir más clientes, vivir bien de arquitectura, animarse, crecer, asistir a clases en vivo, dejar el síndrome del impostor atrás, etc. Por eso se llama el 1% en arquitectura. Es para que dejes de ser como el 99% y te vayas al 1% de arquitectura. Entonces, es como mi aporte. O sea, si tú quieres rodearte de ese tipo de personas, una comunidad como esa o cualquier otra comunidad similar que consigas en internet, te va a ayudar porque estás rodeado de personas que tienen el mismo deseo. Entonces, ese sería mi primer contexto, mi primer consejo. Cambiar ese contexto o ese ambiente
Si tú sientes que no eres feliz trabajando en arquitectura, rodearte de mejores personas. Si tú eres la persona que más sabe en una habitación, si tú eres la que tiene más experiencia, si nadie sabe más que tú, entonces no estás en la habitación correcta. Siempre tienes que estar rodeado de otras personas que saben lo más que tú en arquitectura o más que tú en otras áreas. En redes sociales, en cerrar clientes, en persuadir clientes, en planos, en render, en animación, en diseño, en construcción, en supervisión, en obra, etc. No siempre, o sea, si eres siempre el mejor en esa habitación, tienes que buscar una habitación diferente. Una habitación que no te haga sentir una zona de confort o no te haga sentir que es suficiente donde estás ahorita. Una habitación que te empuje a ser mejor porque estás rodeado de personas que van más adelante en esa escalera ascendente hacia arriba y tú quieres llegar hacia esos escalones donde ellos están. Entonces ese sería mi primer consejo si estás pensando en que, wow, no quiero trabajar en arquitectura y no soy feliz. Segundo, evalúate por qué no eres feliz en arquitectura. ¿Es porque tienes la presión de generar dinero, ingresos y no estás llegando a final de mes? Porque aunque parezca, es más fácil de solucionar de lo que parece. Es fácil de solucionar, te digo, o sea, hay un proceso que hay que hacer y simplemente si tú lo ejecutas, tú vas a conseguir más clientes. O sea, no hay pérdida con eso. El asunto es que requiere esfuerzo, requiere tiempo y es lo que mucha gente no quiere pagar. Queremos que los clientes lleguen rápido, que la gente nos reconozca muy rápido, que todo el mundo quiera trabajar con nosotros, pero que llegue de la noche a la mañana, que no nos requiera ni tiempo ni esfuerzo porque yo lo valgo, porque yo tengo el talento y la gente me tiene que contratar a mí. Y porque simplemente no vale la pena pasar tanto tiempo a hacer todas esas cosas porque no hay seguridad de que vamos a tener clientes. Entonces voy a hacerlo por mi cuenta o voy a seguir dependiendo del boca a boca o los referentes, que es lo que me está trayendo clientes. No vas a ser feliz en arquitectura si dependes del boca a boca. No vas a ser feliz en arquitectura si dependes de que alguien te refiera o alguien te recomiende con alguien más. Y no vas a ser feliz en arquitectura porque no puedes construir un modelo de negocio de esa forma. Y yo sé, arquitectura, el arte, es diseñar, son los espacios, está bien. Pero al final, la arquitectura, más allá de esa parte creativa y linda que te gusta de la carrera, la arquitectura está allí y elegiste arquitectura porque es tu profesión. Y está allí porque debe ser tu fuente de ingresos. Está allí porque es la fuente en la que tú vas a obtener dinero que vas a poner en la mesa de tu casa para poder pagar tus cosas y para poder ahorrar, para tener una vejez digna, un retiro digno, que eso es otra cosa, no estar viviendo el día a día y no llegar a tener 60 o 70 años y tener que seguir obligado a trabajar en arquitectura y tener que trabajar con clientes tóxicos y aguantar que te pisoteen encima, porque necesitas el empleo, porque necesitas el trabajo, a pesar de que ya tienes más de 30 años trabajando en arquitectura. Porque quizás no tienes 30 años trabajando en arquitectura, pero me ha tocado asesorar en sesiones privadas a personas que tienen más de 20, 25, incluso 30 años trabajando en arquitectura. No tienen terreno propio, no tienen una casa propia, están endeudados, están haciendo varias obras y toman el dinero de una obra para tapar el hueco de otra obra y así sucesivamente. Y no sé tú, pero yo no quiero ese futuro para mí y yo espero que tú tampoco lo quieras para ti. Entonces, si estás llegando en ese punto de no soy feliz en arquitectura, cambia tu ambiente, rodéate de mejores personas. Segundo, entiende que hay una solución para conseguir clientes, hay una solución para que te vean más personas, hay una solución para jalar más clientes potenciales, para tener más opciones, para poder generar más ingresos. El asunto es que conseguirlo requiere que tú inviertas tiempo y esfuerzo que probablemente ahorita no quieres hacer, porque sientes que ese tiempo y ese esfuerzo están mejor invertido en aprender a usar mejor AutoCAD o aprender a usar Revit, o quieres empezar a utilizar un programa de diseño, o quieres aprender ahora una nueva herramienta de inteligencia artificial porque está en tendencia y porque te permite hacer trabajo más realista o animación o video. Te digo, la solución no está en la parte técnica. La solución está en la parte de cómo comunicas tu servicio de arquitectura. Y considera realmente qué es lo que estás haciendo en arquitectura. Me ha tocado, voy a poner el caso de Sergio acá, perdón Sergio que te cite, pero Sergio es una persona que trabajaba haciendo renders de arquitectura en Ciudad de México. Sergio tomó un curso privado conmigo y pude ayudar a Sergio a
No solo que pudiera cobrar mejor por su render de arquitectura, sino que de tanto conversar nos dimos cuenta de que Sergio, su pasión real, lo que realmente ama hacer, son murales. Es arte urbano en paredes, con aerosol, con grafitis, pero arte espectacular. Te estoy diciendo que son cosas impresionantes. Sergio tiene un talento precioso. Y de tanto conversar, Sergio no se sentía seguro de querer dejar arquitectura para poder hacer los murales. Y le dije, ok, o te vas como gorda en tobogán y apuestas todo por los murales y al principio te va a costar, pero eventualmente lo vas a sentar, o hacemos una transición suave, donde sigues trabajando en proyectos de arquitectura para poder cubrir tus facturas. Y en paralelo, en tiempo libre o designando ciertos días de la semana, vas a poder hacer los murales. Sergio está haciendo murales. Sergio comenzó cobrando esto por un mural y ahora está cobrando esto muchísimo más por los murales después que le ayudé a conseguirlo. Sergio encontró que la arquitectura le gustaba muchísimo, pero amaba mucho más hacer los murales. Entonces quizás llegaste a arquitectura por presión de familia, porque la familia te obligó a estudiar arquitectura, porque fue lo más fácil para ti en el momento, o porque fue la oportunidad que tuviste en la universidad, o porque genuinamente amas en arquitectura. Pero si llegaste a un punto en el que tú dices, no estoy seguro si quiero seguir haciendo esto, no me hace feliz, hay un momento de ruptura y cuando llegues a ese momento tienes que anclarte primero en las cosas que sí te hacen feliz. Te lo digo por experiencia porque yo pasé una depresión muy fuerte y no sabía cómo salir de esa depresión. Y encontré el refugio o la luz al final del camino en mi esposa, en mi pareja. En poder abrirme con ella y vomitarle todo lo que yo tenía adentro, bueno y malo, y que me escuchara. En el escucharme, yo me empecé a conocer un poco a mí mismo, entender cuáles eran mis fortalezas y debilidades. Ella también me ayudó muchísimo. Y evalué si de verdad quería hacer arquitectura. Hoy te digo, mi amor por arquitectura, como te comenté, he tenido momentos en los que he dudado de la carrera. Pero hoy mi amor por arquitectura es genuino. Pero no de la forma tradicional. No de la forma en la que, quiero ver un cliente, quiero saber qué casa quiere diseñar o cómo quiere remodelar X cosa, le voy a hacer los planos, le voy a hacer el proyecto, vamos a comprar los materiales, vamos a hacer la obra, la voy a supervisar y se la voy a entregar llave en mano. Yo encontré una forma de vivir de arquitectura diferente. En mi caso es ayudar a otras personas que hacen arquitectura a que descubran lo que a mí me costó mucho tiempo descubrir, que es cómo lograr tu estabilidad con tu carrera de arquitectura. Ya hice planos, ya hice renders, ya hice diseños, ya hice publicidad, ya hice sitio web, ya me comí toda esa parte de arquitectura. Hice muchas cosas en arquitectura y ninguna me llenaba plenamente y por eso te estoy dando este consejo. Quizás no te sientes feliz en arquitectura porque estás obligado a hacer planos, diseños, o estás trabajando con clientes tóxicos, o estás trabajando en un área de arquitectura que no te hace feliz. No necesariamente tienes que diseñar, hacer planos, render, etc. No tienes que vender metros cuadrados, no tienes que vender planos, no tienes que vender renders. Arquitectura es una carrera muchísimo más amplia de lo que tú crees. Y ahora con inteligencia artificial es muchísimo más amplia todavía. Puedes enseñar a otras personas que trabajan en arquitectura, puedes aconsejar a otras personas, puedes acompañar a otras personas en el proceso. O sea, hay miles de formas en las que puedes generar diferentes formas de ingresos extra en arquitectura, pero además diferentes formas de vivir la arquitectura de otra forma para reenamorarte de tu carrera si es lo que buscas hacer. En ese proceso de autoevaluación es posible que tú digas que arquitectura quizás no es lo tuyo. Y sea como Sergio, que Sergio quiso hacer los murales. O sea como otras personas que no voy a nombrar por allí que deciden abandonar arquitectura porque quieren dedicarse a otra cosa. Arquitectura no necesariamente es arquitectura. Puedes diseñar Airbnb, puedes diseñar experiencias, Yo estudié con personas en la universidad y una de ellas se dedica a diseñar eventos. Bodas, bar mitzvah, matrimonios, bodas, graduaciones, salones de fiesta, cumpleaños, y le va muy bien con eso. Entonces, conéctate con esa emoción que tienes dentro. ¿Qué es lo que más te apasiona?
¿Te apasiona diseñar? ¿Te apasiona la iluminación, los materiales, construir la obra, supervisar? Cuando encuentras eso, una forma de comunicarlo es como tu música interna. Esa música que hace que tu cuerpo se mueva y baile y se sienta feliz. ¿Dónde está esa música para ti? ¿Es en el diseño? ¿Es en escuchar a las personas? ¿Es simplemente conversar a las personas y cerrar el proyecto, pero eso es lo que te hace feliz, pero no te gusta diseñar, no te gusta dibujar? Hay algo que haces en arquitectura que te mueve mucho más que cualquier otra cosa. Y aunque creas que eso no es suficiente para aguantarte económicamente porque tienes que hacer más cosas, sí es suficiente. Imagínate que a ti lo único que te emociona es hacer postproducción de renders. Por darte un ejemplo, que es una fase muy pequeña de un proceso muy largo a nivel de publicidad de arquitectura. Si eso es lo único que te gusta a ti, tú probablemente crees que nadie te va a pagar por eso o que no vas a poder vivir por eso porque a lo mejor tienes que hacer tú el render. A lo mejor tienes que modelar, a lo mejor tienes que iluminar, hacer el render y no solamente luego la postproducción, sino entregarlo, asegurar de que sirva para ventas, de que se imprima bien, de que se esté usando bien por el sistema de venta en el sitio web, las inmobiliarias, etc. Pero estás en una parte muy pequeña del proceso, pero es lo que más te gusta. Hay formas de hacer que eso, que lo que más te gusta, esa parte muy pequeña de un proceso muy largo de arquitectura, se convierta en esa fuente de ingresos que además te hace feliz. Si tú lo único que te interesa son postproducción de renders de arquitectura, tú tomas un teléfono, tal cual como lo estoy haciendo yo ahorita, te pones en modo selfie, haces un live como estoy haciendo yo ahorita, o empiezas a grabar videos y dices, hey, no voy a trabajar más en arquitectura haciendo esto, solo me voy a dedicar a esto específico. Así que si tú tienes un proyecto y tienes renders y no se te ven muy profesionales, envíame un mensaje, yo reviso el render y te ayudo para mejorarlo, para que lo hagas por tu cuenta, o yo lo mejoro por ti. Porque mi trabajo yo soy bueno solamente haciendo postproducción. Y aunque creas que nadie te va a contratar por eso y que no vas a ser feliz, te digo que sí vas a ser feliz porque como es la parte que más te gusta de arquitectura, como es lo que más te mueve y es tu música interna de arquitectura, es más difícil que te sientas agotado, es más difícil de que tires la toalla si no está dándote dinero o el dinero que tú esperabas recibir, y es más fácil sentirse motivado para seguir intentándolo una y otra vez hasta que seas reconocido como la persona o la mejor persona o el mejor profesional de arquitectura más confiable en esa área para resolver ese problema. Yo de tanto hacer pruebas encontré que la música que yo tenía en el pecho, mi música adentro, es ayudar a otras personas. ¿Me mueve el diseño? No tanto. Me gustaba mucho el diseño, pero ya no tanto. ¿Me mueven los renders? Oh, joder, claro que sí. Es algo que he hecho durante toda mi vida. Me encantan los renders de arquitectura. Me encanta poder hacer que la idea de alguien más, llevarla a la realidad y mostrarla también. Me encantan las animaciones. Me encanta Unreal Engine para crear aplicaciones en tiempo real de arquitectura. Me encanta hacer sitios web para promocionar arquitectura o los sitios web de otros arquitectos. Pensé que iba a ser muy aburrido hacer que los sitios web se posicionaran en Google. Me encanta ayudar a que las personas aparezcan de primero en Google. Son de las cosas que más me gustan hacer. Pero descubrí que entre todas esas cosas que me gustan en arquitectura y las que detesto, como cómputos métricos, supervisión de obra, a mí no me gusta la supervisión de obra, los cómputos métricos no me gustan los cálculos estructurales, no me gustan las instalaciones. Es una parte de la carrera que a mí no me gustó y no conecté con eso. No tengo que estar obligado a hacerlo, no tengo que estar obligado a hacer, o a lo mejor sí durante un tiempo porque es la fuente de ingresos, pero ir poco a poco trabajando en esa válvula de escape. En esa válvula de escape, anclada en esa música que tú tienes dentro, en lo que más te gusta de arquitectura, para ir generando ingresos poco a poco con eso. Y esa es mi historia y ese es mi consejo para ti el día de hoy. Entonces, si tú en algún momento has sentido o estás sintiendo el día de hoy que no eres feliz trabajando en arquitectura, o si nunca te ha pasado, es algo que te va a pasar en el futuro, cuando llegue ese momento, sé que es más difícil decirlo que hacerlo, pero hay que espabilar y salir de esa zona de depresión. Porque mientras sigas bajando en esa espiral, ahí abajo no hay nada, no hay soluciones ahí abajo. Vamos a rodearnos de personas que quieran los mismos objetivos que nosotros. Vamos a rodearnos de personas que nos quieran ayudar y que nos van a empujar. Nuestra pareja sí te va a ayudar. Si tienes una pareja tóxica, lamentablemente
no te va a ayudar. Parientes, familia, amigos, colegas de trabajo, comunidades en Internet, extraños en Internet que se dedican su tiempo para ayudarte. No soy yo, hay muchísimos. Arquitecto Manes, Pablo Vargas, Chiro Sanino, Iván Zabalza, un montón de gente más que no me acuerdo ahorita, Caterina de la Portilla, perdón. Hay un montón de gente que está publicando contenido para ayudarte en arquitectura. Aprovéchalo, pero consigue esa música adentro. Cuando la consigues, empiezas a desarrollar eso como una fuente de trabajo, como una fuente creativa y como una fuente de ingresos paralela, mientras quizás por necesidad sigues haciendo las cosas que te desagradan en arquitectura. Y poco a poco te empiezas a especializar y se te empieza a reconocer como una persona confiable en esa área de arquitectura para resolver un problema particular. Ese es el camino a la felicidad en arquitectura. Cada vez que te sientas ahogado o atrapado, puedes regresar a este video. Cada vez que te sientas que le está costando o conoces a alguien que le está costando, le puedes enviar este video también. La solución es esa música adentro. Para mí es ayudar a las personas. Hay gente que me dice, sí, Govinda, pero entonces tú ¿cómo vas a cobrar por decirle a la gente cómo mejorar sus renders de arquitectura o cómo ganar en renders de arquitectura si tú no haces renders? Primero, hice renders toda mi vida. Segundo, al día de hoy no hago renders de arquitectura. Prefiero dedicar la misma hora de tiempo para hacer un render en ayudar a varias personas para que sus renders sean herramientas para sacarlos del apuro económico o que les genere mejores ingresos. Entonces entendí que si yo voy a invertir 10 horas en una escena para ganarme $300 por un render, puedo invertir las mismas 10 horas para ayudar a 10 personas a que cada uno esté ganando $300 por render. 10 personas estarían ganando 3.000. Yo no estoy ganando los 3.000, pero mis horas son más productivas. Estoy haciendo lo que amo. Estoy ayudando a personas, que es mi música adentro. Y estoy viendo resultados porque lo que explico y lo que enseño funciona. Y ya no para mí, porque ya pasé esa fase. Ahora mi reto es probar que sigue funcionando para otras personas. Si me costó lograr esa estabilidad, cerrar esos clientes, todas esas cosas que me costaron, ahora mi reto, el mío personal, es probar que puedo ayudar a otras personas a hacerlo también. Y esa es mi música hoy. Y eso es lo que yo amo de arquitectura hoy. Vivir los espacios, disfrutarlos estéticamente, pasear un rato en ArchDaily, ver proyectos, ver fotos. Claro que me gusta ver render, animaciones. Visualmente me encanta todo eso. Me desearía poder tener más tiempo para jugar con más herramientas de inteligencia artificial o renders o probar nuevas herramientas o incluso aprender Revit y BIM porque es algo que me llama mucho la atención. Pero ahorita, hoy yo mismo no voy a aprender Revit o BIM porque no me veo trabajando en eso en el futuro. No es mi música. ¿Para qué voy a aprender Revit, BIM Manager y todas estas cosas que sé que son esenciales para el futuro de arquitectura y que sé que todo el mundo debería aprenderlas? Cuando realmente mi vocación que encontré es ayudar a otras personas que trabajan en BIM, Revit, todas estas cosas que puedan salir adelante. Entonces, de tanto ensayo y error, llegué a este punto de mi carrera. Yo entré en la universidad en el 2004. En el 2006 empecé a hacer mi primer cobro y me pagaron por mi primer trabajo en arquitectura. Estamos en noviembre del 2025. El año que viene, para junio del año que viene, yo voy a cumplir 20 años ganando dinero en arquitectura. Porque mi primer pago llegó en el 2006, en mi segundo año de la Facultad de Arquitectura. Son casi 2 décadas trabajando en arquitectura. Meses buenos, meses malos, como los que estás viviendo tú. Inseguridades de cómo llegar a final de mes, cómo las has vivido tú. Tener meses muy buenos donde te vuelves loco y te compras una barbacoa, un PlayStation o quieres pagarte un viaje porque sientes que todos los meses van a ser así. Y de repente regresar a los meses malos otra vez. Enviar ofertas de clientes y que la gente te deje en visto. Que la gente no confíe en ti. Que la gente se olvide de ti. O que elijan a una persona que lo hace más barato. O que te critiquen y te menosprecien porque solamente estás haciendo dibujitos. En 20 años he vivido todas esas experiencias. Desde que empecé a ayudar a otros profesionales de arquitectura a superar esas experiencias, la cosa cambió. Yo pasé muchos años
Hasta hace 3 años fue cuando yo terminé de descifrar la fórmula que me permitió tener mejores ingresos a mí. Fue post pandemia. Post pandemia, después de ese bajón y esa depresión, es cuando yo empecé a entender cómo comunicarme mejor con las personas, cómo hacer que mi servicio de arquitectura de renders y de sitio web se sintiera más imprescindible y más irresistible para que me contrataran. Y en el momento que empecé a ver los cambios, tuve esa conversación con mi esposa y le dije, hey, no solamente está funcionando, sino que ahora que tengo el canal de YouTube y estoy llegando con un montón de gente, ya mismo, sin esperar, voy a empezar a salir a la calle a ver si puedo demostrar que esto sirve para otras personas también. Y al principio fue difícil, pero se logró y ya tengo un método y una forma de ayudar a que otras personas consigan los mismos resultados que a mí me costó mucho tiempo conseguir. Y encontré mi vocación. Resolví mi problema primero, pero en lugar de resolverlo y hacerlo eso mi estabilidad de ingresos, yo tomé un riesgo. Empecé a resolver mis problemas y dije, ¿sabes qué? De una vez voy a sembrar a mi futuro. En lugar de estabilizar esto, hablé con mi esposa se puso los pantalones en la casa y siguió aguantando los gastos de la casa, mientras yo decía, ¿sabes qué? Ahora voy a regresar hacia atrás y ahora voy a empezar a enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Al principio no me va a dar plata. No voy a generar los mismos ingresos ni de coña que yo estaba generando con render y publicidad y sitio web. Todos esos ingresos se fueron al piso y mi esposa aguantó la casa. Y poco a poco empecé a sembrar eso y a hacer micro ejercicios en aislado, en privado, para ayudar a otros profesionales de arquitectura, para probar que lo que a mí me había servido funcionaba. Y encontré mi vocación. Encontré mi música en arquitectura y empecé a sembrar lo que hoy estoy cosechando. Hoy no es por llenarme del ego, pero por tantas publicaciones en redes sociales, porque las personas empiezan a confiar más en mí, en que yo les puedo ayudar a jalar más seguidores en redes sociales, a tener mejores ofertas de clientes, a tener un portafolio PDF que no sea de 40 hojas, sino de 3 hojas que te ayude a cerrar clientes, cómo tener llamadas más eficientes, cómo cerrar clientes. Todas esas cosas vinieron como consecuencia de yo solucionarlo primero y poco a poco empezar a solucionarlo para alguien más. Hoy estoy empezando a cosechar esos frutos y esto es solamente el inicio de una escalera muy, muy grande que me espera más adelante porque yo quiero seguir creciendo y seguir mejorando. Hoy soy feliz haciendo lo que amo en arquitectura. Y lo que amo en arquitectura no es diseñar o remodelar. La carrera, lo que soy, lo que me hace feliz me llevó por otra área. Y ese es mi testimonio para ti. Esa es mi historia para ti. Cada vez que te sientas estancado, atrapado, frustrado de que tu carrera no te está dando lo que tú aspirabas que te iba a dar, esa estabilidad, esa seguridad, esa felicidad de hacer arquitectura, que esta historia y estos consejos se te vengan a la mente y te acuerdes un poquito de esto, porque te digo, es precioso encontrar lo que amas en arquitectura, pero es muy difícil llegar aquí. Y solo vas a llegar a este punto de hacer lo que realmente amas en arquitectura con el apoyo correcto a tu lado. Te lo digo. Pareja, familia, amigos, colegas y personas que desean lo mismo que tú. Porque cuando tú te sientas bajito y sientes que te falta energía, alguien más te va a decir, hey, dale para arriba. No nos podemos desinflar. Tenemos que seguir trabajando. Lo bueno está justo después de esa montaña difícil que estás escalando. Y sabes que lo difícil de las montañas, que cuando la ves así desde arriba, tú dices, jamás voy a poder llegar a la cima. Pero basta que empieces a caminar en la montaña y llega un punto que la montaña no se hace grande, porque estás en el sendero, estás en la vía a la cima. Y cuando llegas a esa cima, que fue tu objetivo principal, te das cuenta que hay un montón de montañas más. Cuando llegas a la punta ves más montañas, ves más terrenos, ves más cosas, hay más rutas. Hay más esfuerzo. Las cosas bonitas de la vida no llegan gratis porque si no, ya las tuvieras. Y no gratis de dinero. Gratis en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, en estrés, en sentir momentos en los que estás empujado hacia abajo y te falta ese aliento para seguir creciendo. Yo espero que cuentes conmigo. Te estoy ofreciendo mi ayuda. Cada vez que te sientas así, un mensaje, una nota de voz, lo recibo toda la semana. Un mensaje, un correo, una nota de voz, una videollamada. Yo estoy aquí para ayudarte. Es mi trabajo, es mi música, es mi vocación. Espero encuentres la tuya. Si tienes alguna duda,
me dices, porque tengo varios sistemas para que, ya a nivel metódico, tengo varios sistemas para ayudarte a elegir esa música, desde la capacidad o desde el deseo, un sistema de ingresos recurrentes, o si quieres un empleo, o si vas a emprender por tu cuenta. Ya podemos pasar la parte técnica. Solo quería desahogarme con ustedes un ratico. Hace frío, por eso estoy en mi abrigo de frío. Quería desahogarme con ustedes y ayudarles y contarles esa historia de cuáles son esos momentos en los que me sentí muy infeliz en arquitectura. Y de cierta forma que sepas que sí hay luz al final del camino, lógico, siempre después de una tormenta siempre viene la calma, siempre va a salir el sol. Pero que las cosas no van a ocurrir por sí mismas. Yo no soy una persona de fe. Voy a ser más honesto con ustedes. Nunca he sido una persona de fe. Nunca he sido una persona religiosa. Soy más pragmático, más lógico, más sensato. Y de un tiempo para acá estoy empezando a descubrir la fe. Me estoy encontrando con Dios, estoy haciendo ese proceso interno mío. Es personal y no lo quiero compartir con ustedes ahorita. Solo estoy en este proceso. Y en este proceso de reencontrarme con la fe y con Dios y descubrir todas estas cosas que yo mantuve alejada durante mucho tiempo en mi vida, hay un patrón que estoy detectando en muchas religiones, en muchas formas de creer de Dios, que es la fe. La fe en un poder superior, la fe en alguien que te va a ayudar. Pero la ayuda no es mágica. No es que Dios, los ángeles, los espíritus, como tú quieras llamar a esa figura religiosa, te van a entregar todas las soluciones que tú quieras y te las van a poner en la mesa y lo van a hacer todo por ti. En este proceso de descubrir esta fe y esta transformación, no sé si transformación, pero este proceso en el que estoy viviendo ahorita personal, entendí que sí aparecen estas oportunidades por Dios. Se te presentan, pero uno tiene que tener los bríos y los huevos para aceptarlas. Y saber que todo lo rico, lo lindo, lo delicioso, lo precioso, lo amoroso, lo fantástico, lo feliz de la vida, se consigue a través de un proceso transformatorio o transformador dentro de ti. Y como hay cosas que hay que cambiar y hay que modificar y hay que mejorar, naturalmente vas a pagar un precio de tiempo, dinero, esfuerzo, dolor, estrés. Porque si fuera barato o fuera fácil, todo el mundo lo tuviera. Entonces entendí eso y ¿qué te sirve ese consejo? A lo mejor eres una persona más religiosa que yo, a lo mejor no lo sé. Ojo, no te estoy diciendo todo esto para que me empieces a funar de que si creo o no creo en Dios, no. Es solo para decirte que una parte de sí, las oportunidades aparecen, creas o no creas en Dios, pero tienes que tomarlas. Tienes que apostar todo por ellas. Porque sabes que estoy también aprendiendo muchísimo que muchas personas en su lecho de muerte se arrepienten de cosas. Incluso hay una investigación que se hizo sobre a más de 1,000 personas que se les preguntó en su lecho de muerte o ya más de 90 años de edad, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y ni una sola de esas más de 1,000 personas se arrepentía de hacer más dinero en su vida o de haber trabajado más o de haber ganado más dinero. El arrepentimiento era siempre: pude haber sido más amable, pude haber sido más cortés, pude haber ayudado a más personas, ser más caritativo, pude haber compartido más tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mis papás, pude haber sido menos gruñón. Esos son los arrepentimientos de las personas. Pude haber hecho esto, pude haber viajado, pude haber hecho estas cosas. Esos arrepentimientos que es difícil proyectarlo porque no tengo más de 90 años, pero hay que aprender de la sabiduría de los demás. Si tantas personas se arrepienten por eso, ¿no crees tú, no tiene sentido para ti que uno debería hacer el esfuerzo máximo para que el arrepentimiento en esa edad no sea ese? No es que no lo hice o ojalá hubiera hecho. El arrepentimiento es:
Oh, lo hice, lo intenté, no me arrepiento porque lo jugué todo. Lo que me arrepiento es de no haber sabido lo que sé ahorita para poder haber tenido éxito o algo así. Es que el arrepentimiento sea diferente. Que jamás te arrepientas por no haber intentado algo. Que jamás te arrepientas o te quedes con la duda de qué hubiera pasado si. Creo que eso te puede, de cierta forma, ayudar en arquitectura. Y bueno, quería compartir esa idea hoy, porque hoy me acordé de esas sensaciones del no soy feliz en arquitectura, y ahorita incluso estaba editando algunas cosas y me encontré con un Govinda del pasado en un video oculto de YouTube y dije, le voy a dar play. Y como a los 3 minutos yo dije, wow, qué infeliz estaba yo en ese momento. Y cerré el video, dije, uy, no quiero volver a ese momento del pasado. Y me senté un momentico y me puse a reflexionar y yo, claro, en ese momento yo no era feliz con mi carrera, en ese momento yo no era feliz en lo que hacía en arquitectura. Y por eso estoy haciendo esto ahorita. Entonces, bueno, que te sirvan esos consejos. Es de sabio aprender de la experiencia de los demás. No sé más que otras personas, no soy la persona más sabia del mundo. En estos años de arquitectura no siempre me fue bien. Me está empezando a ir bien recientemente hacia acá, pero antes era una montaña rusa. Y la gente comparte en las redes sociales siempre lo mejor, lo que quieras compartir, pero nadie comparte en redes sociales su dolor y su frustración. Esa no es la vida real. Lo que ustedes ven en redes sociales soy yo ayudando, pero eso no fue mi vida real. Esto que les estoy contando hoy es un poquito de esa realidad. Entonces no estás solo, te va a pasar todo eso. Rodéate de gente que te apoye. Si en algún momento necesitas apoyo, yo estoy para eso. Y bueno, ya. Gracias por escuchar. Y si te aguantaste todo esto porque lo estás viendo en una grabación, una repetición, bravo por ti, porque no es fácil escucharme tanto tiempo. Un abrazo. Está mi chat privado. Me puedes escribir por donde sea cada vez que necesites ayuda. Que les vaya bien. Espero esto les sirva. Abrazo.